Bueno, en directo. En directo y en vivo desde la capital política de la Unión Americana, Washington, D.C. Nos decían, y D.C., ¿qué significa? El D.C., que lleva Washington, significa Distrito de Columbia. Ese es el D.C. Y estamos acá adelantándonos unos días. ¿Por qué? Porque no teníamos en la agenda la parte 2 del programa de anoche. Y la única razón por la cual lo estamos tirando ya, ahorita, es por la infinidad de mensajes que usted nos ha mandado. Y acuérdense que usted mantiene esta radio, usted manda en esta radio, y nosotros tenemos que, en parte, atender esos llamados. Obviamente, si no se puede hacer, se dan las clarificaciones, se aclara del por qué sí o del por qué no. En este caso, tenemos el material suficiente para lanzar la parte 2 y aclararles que van a haber más partes, porque sí es urgente y necesario aclarar el rumbo, el por qué esa dirección que lleva la política doméstica y política exterior de El Salvador con vis a vis, bajo el contexto de lo que es Estados Unidos de América. Y ya Radio Revolución ha estado con ustedes en muchas ocasiones diciéndoles que si usted se pone a analizar la política interior y exterior de El Salvador en el vacío, sin analizar la de Estados Unidos, va a llegar a los análisis a los que llegan todos los empleados de la embajada que salen aquí en El Salvador en la mañana, en la tarde y en la noche haciendo análisis, entre comillas, pero que uno repite lo que el otro dice en diferentes palabras. ¿Por qué? Porque es un texto que se les ordena hacerlo público. Y vaya usted a entender que la mayoría de esa gente que usted ve en los canales de televisión lleva el sello Made in USA. Basta solamente que usted vea de dónde vienen las mensualidades, los pagos, los cheques de ellos, y usted verá que vienen de ONGs. Y cuando usted se mete un poquito más, profundiza en las ONGs, usted va a ver quién financia, o alguien dice quién financia a esas ONGs. Y en la medida de que va profundizando en esa investigación, recuérdense que Radio Revolución es una radio de investigación, una radio de periodismo investigativo. Y en la medida que va usted profundizando, llega a la raíz de todo. Y usted va a ver que todos los fondos vienen de los impuestos de los norteamericanos, de los gringos, de los blancos, del que paga impuestos en Estados Unidos. Y que no crea usted, hoy está golpeadísimo. Las últimas estadísticas económicas dicen que más del 60% del empleado estadounidense trabajador al final del mes tiene que prestar porque los salarios ya no le alcanzan, y tiene que prestar para cumplir sus necesidades básicas de sobrevivencia: salud, educación, vivienda, gastos de transporte y comida. Ahí prácticamente le dije cuáles son los gastos de sobrevivencia de los gringos, como le llaman en algunos lugares, gringos. Consideran acá que solamente de un 4 a un 5% del gringo puede tomar vacaciones. Mire qué interesante cuando a uno le dan la realidad. Menos del 10% de los gringos adultos tienen título de universidad. Y menos del 50% de los adultos terminan su bachillerato. Entendamos bien esto, pongámoslo en el contexto, porque
El Salvador, como miembro de el Triángulo del Norte, con Honduras y Guatemala, componen eso que se llama el patio trasero de los gringos. Y no crea usted que así lo siguen tratando, como el patio trasero. Si usted le hace caso a esos analistas que salen todos los días en la televisión, lo van a perder más, y lo están haciendo obviamente conscientemente, porque esa es la orden que tienen. Acuérdese usted que ellos de eso viven, de eso han vivido, de eso vivirán y de eso morirán. Ellos son empleados del Departamento de Estado, dependen de la USAID. Pregúnteme usted, o yo le pregunto a usted, cuántas veces oye a los analistas hablar de que la raíz de los problemas en El Salvador se encuentra adentro de lo que se llama la Embajada de Estados Unidos, de donde vienen todas las órdenes. Y hoy estamos hablando de José Napoleón Duarte y de Nayib Bukele. Increíble lo que hacen los gringos en El Salvador. Increíble cómo tienen estudiado cada centímetro de su patio trasero. José Napoleón Duarte y Nayib Bukele llegan a la política, los dos jóvenes, carismáticos, atractivos, con una terapia discursiva, con una narrativa aceptable y perfecta para mantener el status quo y mantenerlo de una manera en donde el pueblo, aguantando hambre, está sonriendo y está admirando a su líder, porque lo está haciendo aguantar más hambre, pero le está hablando bonito. Hoy, en el 2019, no solamente está hablando bonito el presidente, pero está ofreciendo sangre, está ofreciendo más balas, está ofreciendo más represión. Y al contrario de José Napoleón Duarte, que se acuerdan ustedes de aquella reforma agraria, que pudiéramos decir fue una reforma bastante interesante y es de estructural, aunque venía diseñada por la USAID, por Estados Unidos, pero fue bastante estructural. Hoy Nayib Bukele no puede ofrecer, pero ni siquiera una reforma que toque las estructuras del aparato político y económico del país. Nayib Bukele está hoy para radicalizar un modelo económico, como José Napoleón Duarte estuvo en los 80 para radicalizar un modelo militar. ¿Se acuerdan ustedes? El de contrainsurgencia, para ahogar y detener a los pueblos en América Latina de que se liberen. Eso prácticamente era de fondo el objetivo de la militarización de Centroamérica, por no decir Guatemala, Honduras y El Salvador. El objetivo era partir a Nicaragua, lo que obviamente no lo lograron, pero tampoco lograron que los pueblos del patio trasero se liberaran: Guatemala, El Salvador y Honduras. Esa fue una victoria contundente de la doctrina militar de Estados Unidos en los 80, porque logró ahogar a esos tres pueblos. El único que resistió y se salvó de eso fue Nicaragua. Los detalles los podemos hablar después, pero la historia no miente. José Napoleón Duarte fue trabajado y eventualmente firmó en las planillas de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, un trabajo que lo lograron perfeccionar cuando José Napoleón Duarte es recibido en Venezuela, en parte gracias a la colaboración de la Embajada de Estados Unidos. Es ahí donde
José Napoleón Duarte se convierte en el agente perfecto de la inteligencia estadounidense y en donde lo trabajan de tal manera que logran ponerlo en la presidencia de El Salvador, en donde antes de 1989 que llegara Alfredo Cristiani, que llegara legalmente al poder político un partido de orígenes fascistas, terroristas, como fue la Alianza Republicana Nacionalista, llega con Alfredo Cristiani, que también era un agente de los servicios secretos de Estados Unidos. Recuerden ustedes que estaba recién llegado de Estados Unidos, el propio Alfredo Freddy Cristiani, entrenado académicamente en los centros de adiestramiento intelectual de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Egresado de una de las universidades que trabaja con la CIA. Y así Estados Unidos logra imponer su política exterior perfecta en El Salvador, y de ahí es donde sale. Usted se acordará que ya con José Napoleón Duarte, en los momentos en que más cruentos de la represión contra el pueblo organizado de El Salvador, Estados Unidos logra, a través de José Napoleón Duarte, desviar la atención pública y se inventan aquel inicio del proceso de negociación, de diálogo, en 1984, que es el mismo año, en donde el Nayib Bukele de aquellos tiempos llega a la presidencia y bajo su presidencia Estados Unidos logra meter la retórica en teoría del diálogo, y que al mismo tiempo llevaba una campaña total contrainsurgente de represión contra el pueblo organizado. Y es así como asesinan por no decirlo el 100%, el 99.9% de los verdaderos líderes del pueblo. Cuando ya esta operación de limpieza ha estado casi perfecta, llega 1992 y Estados Unidos ordena terminar todo, porque ya el modelo económico diseñado en Washington, aquí en la capital, por el Consenso de Washington, por el Consejo de Relaciones Exteriores, por la trilateral, ya estaba prácticamente ejecutado de una manera perfecta. Recuerden ustedes que después de Chile, El Salvador se convierte en el país más privatizado de América Latina, y más privatizado perfectamente, a tal grado que, de igual manera que en Chile, Estados Unidos permite que llegue un gobierno en teoría socialista. De igual manera en El Salvador permite Estados Unidos que lleguen guerrilleros, entre comillas, marxistas-leninistas, pero que ya habían negociado la imposición del modelo. De igual manera en Chile. Por eso es que ahora usted dice, pero ¿y en Chile por qué el pueblo sigue aguantando hambre cuando han pasado por gobiernos socialistas? Eso nada tiene que ver con la realidad. Socialistas en el papel, pero a la hora de ejecutar políticas fueron neoliberales. Igual manera, en El Salvador, la oposición guerrillera marxista-leninista en el papel, pero en la práctica una oposición neoliberal. Imagínese usted un gobierno neoliberal y una oposición neoliberal, ¿qué es lo que va a tener? Lo que perfectamente está pasando en El Salvador, que es un neoliberalismo perfecto. Ahora viene la etapa superior del neoliberalismo, una etapa superior que algunos la denominan el supra-neoliberalismo, la radicalización del neoliberalismo. Y sobran nombres, pero el punto es que la figura que está en estos momentos en el ejecutivo del gobierno salvadoreño es la figura perfecta que ha andado buscando Estados Unidos y que ahora la encontró. Ahora usted entiende por qué Radio Revolución, el mismo día de aquella reunión de más de 5 horas de la embajada estadounidense con
Nayib Bukele, unas horas después de haber sido electo, lo sientan por 5 horas y más. Y le ordenan viajar a Estados Unidos, a tal grado que del día de la elección a esta fecha, el señor Nayib Bukele es el presidente salvadoreño que más veces ha visitado a los poderes fácticos de la extrema derecha estadounidense, que ningún otro presidente lo hizo. Y meta ahí, por favor, a José Napoleón Duarte. La historia de Francisco Flores, que es otro expresidente salvadoreño, es similar y la podemos tocar después, porque la historia de Francisco Flores con la embajada estadounidense es aún más interesante. Pero quedémonos ahorita para no salirnos del tema con Nayib Bukele, José Napoleón Duarte. Recuérdese usted, cuando José Napoleón Duarte le facilita y le permite todo, bajo aquel compromiso que firmó con los gringos, cuando ya José Napoleón Duarte le ha entregado todo a los gringos lo eliminan, bajo aquel pretexto, ¿se acuerda usted? Bajo aquella justificación de que se murió porque tenía una enfermedad. José Napoleón Duarte fue eliminado de igual manera que fue eliminado Roberto D'Aubuisson cuando ya no le fueron útiles a los intereses económicos, políticos, geoestratégicos y militares de la política exterior de los gringos. Mire, el FMLN, después de 10 años en el gobierno como fuerza número 1, mientras le sirvió a los gringos, ahí los tenían. Una vez consolidada esa etapa supra-neoliberalismo que facilitaron los guerrilleros marxistas leninistas bajo el gobierno de los últimos 10 años, ya la embajada y el Departamento de Estado llegan a las consideraciones necesarias de que ya no era necesaria la colaboración de los marxistas leninistas en la institucionalización del supraneoliberalismo y los eliminan del poder político. En los 80s fue a través de las balas. Recuérdense ustedes cómo eliminaron al FMLN a través de las balas y nunca permitieron que el FMLN ni siquiera participara en las elecciones. Hoy, 2019, es diferente esto. Las balas son los votos. La doctrina de insurrección, de contrainsurgencia, le llaman el Low Intensity Conflict. Los conflictos de intensidad baja hoy son el poder soft. Se llama The Soft Power Doctrine, la doctrina del poder inteligente, en donde cabe como elemento importantísimo la judicialización. De igual manera que en el Low Intensity Conflict, conflictos de intensidad baja de los 80s, el elemento esencial era la represión y la muerte física a través de las balas, de la tortura, del secuestro y del asesinato. Hoy es la judicialización, es el asesinato legal, político. En los 80 era el cementerio, hoy es la cárcel, a través de la judicialización. Y vea usted que ya Radio Revolución le decía desde antes que el secretario general del FMLN iba a ser Oscarito Ortiz. Eso lo manejaba Radio Revolución desde que se dio cuenta que la embajada ya había elegido quién iba a ser el secretario general del FMLN, porque la embajada necesita tener neoliberales de oposición
y neoliberales en el gobierno, de igual manera que lo ha estado haciendo en el transcurso de los años. Entonces, un empresario acaudalado, antiguo vicepresidente de la República, un alcalde que le entrega la alcaldía de Santa Tecla a el hijo del fundador de los Escuadrones de la Muerte, Roberto Dawison, es el personaje idóneo. Ahora usted tiene Óscar Ortiz y tiene Nayib Bukele. El dúo perfecto para imponer la fase superior del neoliberalismo en El Salvador, en donde el pueblo no va a tener ningún espacio, no va a tener ningún centímetro de participación, más que convertirse en el espectador en este circo donde se matan las fieras, en donde se entretiene mientras se sigue saqueando al país. Y el saqueo ahora se llama deuda externa. Ya ustedes saben, y si no ya lo sabrán, que los gringos tienen bien planificada la situación económica del país, y ellos bien lo saben, que a través de la deuda externa se paraliza completamente la protesta popular. Se paraliza prácticamente todo intento de resistencia, de organización popular. Y como claro ejemplo de ello, ya usted vio que en menos de un mes el señor Nayib Bukele ordenó ya más de 3 préstamos, algo que tampoco tiene paralelos en la historia moderna del país. Ya usted ya no oye que hay que ir a recoger lo robado. Ya usted ya no oye que lo que se llevaron lo tienen que traer. Ya ese eslogan de hace unos meses de devuelvan lo robado ya es un eslogan que se siente que pasó hace 200 años, está enterrado. Son las verdades enterradas, parte del proyecto de crear ilusiones necesarias. La ilusión de que Nayib Bukele es un gran presidente, la ilusión de que Nayib Bukele es el mejor presidente del mundo. Imagínese usted qué barbaridad. Imagínese usted decir que Nayib Bukele ahorita es el presidente más popular del mundo. Imagínese a las barbaridades a las que se llega cuando se está actuando en un aparato circense que dejaría corto a los romanos allá en el Coliseo, cuando los emperadores le tiraban los leones a los esclavos. Queda corto eso, ¿no? Queda corto. Entonces El Salvador es un ejemplo, pero lo más perfecto que anda buscando Estados Unidos y que lo ha encontrado. Porque El Salvador ha sido siempre ese territorio espectacular para Estados Unidos para experimentar lo que es Arabia Saudita con su petróleo, Irak con su petróleo y Afganistán con su opio. Para Estados Unidos, El Salvador lo es. Para Estados Unidos, en el campo del experimento político-social, control poblacional a través de medios sofisticados. Y ahorita están, ustedes bien lo saben, practicando el control poblacional social. Ya les dio perfección haber traído marxistas-leninistas al gobierno y les resultó extremadamente victorioso ese experimento y que lo están ya poniendo en práctica en diferentes regiones del mundo. ¿Se acuerdan ustedes? La iraquización.
Allá en Irak le llamaron el ejemplo de El Salvador, en donde lo aplicó Estados Unidos. Lo que hizo en los 80 lo aplicó en Irak después de la invasión del 2003 y les dio un resultado perfecto, porque ya lo habían experimentado, ya lo habían hecho y ejecutado con resultados altamente positivos en la región centroamericana, especialmente en El Salvador. ¿Qué fue eso? Ir a secuestrar, a capturar a todos los líderes del pueblo en la medianoche, en carros oscuros, llevarlos a los centros de tortura, torturarlos, despedazarlos e irlos a tirar a los lugares de origen y mantener una campaña de terror permanente que duró años y décadas y que hoy tiene a un Irak sin oposición real del pueblo. De igual manera en Afganistán también lo hicieron, y viene en El Salvador una campaña que le llaman Judicialización 2, en donde la embajada, entendemos ahorita, ya sentó a Óscar Ortiz, hoy después de las elecciones de la Secretaría del FMLN, y entendemos que ya lo sentaron y obviamente lo felicitaron por el buen trabajo que hizo, y ya tiene su programa a implementar, que viene directamente del escritorio de la embajada USA. Entonces, hay acuerdos que se están ahorita finalizando, pero que obviamente no es nada nuevo, sino que todo va hacia la radicalización e imposición del supraneoliberalismo, en donde Arena y ahora el nuevo partido de Arena con el señor John Wright, mire qué interesante, John Wright, ya van a haber 2 arenas, y aparentemente ya por orden de la embajada también van a haber 2 FMLNs. Entonces, aquí Radio Revolución sigue y seguirá respondiéndole a todos ustedes. Radio Revolución.